del Señor, porque a eso vinimos. ¿Alguien vino a otra cosa? Ay, pastora, yo vine para ver. Ay, no. No, vinimos a recibir del Señor. Amén. Vinimos a recibir. Ya les iba a preguntar cuál serie estamos viendo, pero ya la proyectaron, ¿verdad? Junto a ti. Junto a ti. Es la serie que estamos viendo y la verdad que es un tema maravilloso porque justamente en este tiempo en el que estamos terminando el año podemos reconocer que Dios ha estado con nosotros. Amén. Que Dios ha estado con nosotros y a mí me gustan las fechas que marcan ciclos. Hay gente que no le gusta, ¿ah? Hay gente que dice, no, un año más, no, mi cumpleaños, ¿qué importa? No, a mí sí me gusta. Me gustan los tiempos que marcan ciclos, porque uno puede dar gracias, porque uno puede hacer proyectos, porque uno puede tener la visión y planear, ¿verdad? Porque Dios es bueno con nosotros y nos permite tener como un tipo de corte, ¿verdad? Ya, cumplí 53, voy por el 54. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero el fin de año es una época maravillosa, podemos ser agradecidos. Y ciertamente Jesús no nació por esas fechas, ¿verdad? Lo hemos visto mucho. Diría un amigo pastor, es la época en que se levantan todos los teólogos a debatir si Jesús nació o no en esta fecha. Pues no nació en esta fecha, ¿verdad? Pero yo siempre he dicho, si la gente que no lo tiene en su corazón y la gente que hace barbaridad y media durante el año le festeja, yo con más razón, amén, porque lo tengo en mi vida y qué bueno que podemos tener un momento para celebrar eso, que lo debemos celebrar todo el año, amén. Bueno, pues toma asiento, porque voy a empezar en un momento, ¿ok? Y estamos viendo la serie Junto a ti. Y yo creo que Pedro cuando la empezó a elaborar, yo creo que en el corazón de él no ha habido otra intención más que nosotros podamos despertar conciencia de lo valioso que es estar junto a Dios. ¿Sabes? Hay gente que necesita su dinero, que necesita su trabajo, que necesita su papá, que necesita su carrera, que necesita el crédito del banco, ¿verdad? Para poder saber que está bien. Nosotros sabemos que necesitamos a Jesús, ¿verdad? Y que si lo buscamos, como dice la palabra en Mateo 6, si lo buscamos a Él primeramente, todas las cosas, lo que necesitemos, Dios nos los va a dar como añadidura. Amén. Ahora, la clase pasada, la que a mí me tocó, yo les decía y les explicaba esta parte de la importancia que tiene todo nuestro ser al tener comunión con Dios. Y yo les decía que no hay lugar más cercano de estar junto a Él que nuestro espíritu tenga comunión con su Espíritu Santo. ¿Okay? Esa es la parte más estrecha, esa es la parte donde el Espíritu de Dios puede tratar con nuestro espíritu y nuestro espíritu le puede ministrar a nuestra alma y puede alinear nuestro cuerpo y entonces, como dice Tesalonicenses, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se halla irreprensible para la venida del Señor. ¿Okay? Pero necesita nuestro espíritu estar así, despierto. Por eso dice en el libro de Oseas, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios despertó el espíritu de un sacerdote, de un gobernante y de todo un pueblo, porque Dios necesita espíritus despiertos para que a nuestro espíritu le hable el Espíritu Santo, ¿ok? Porque si no, nada más venimos a tener conocimiento y venimos a saludar, ¿verdad? Y venimos a convivir, que no está mal, pero necesitamos que nuestro espíritu sea alimentado, amén. Ahora yo les quiero decir la segunda manera de cómo podemos estar más junto a Dios. ¿Ok? Nosotros podemos hacer muchas cosas para estar junto a Dios. Sí, que mi espíritu esté despierto, ¿verdad? Sí, que venir a la iglesia. Sí, orar, leer la Biblia en un año. ¿Cuántos van a leer la Biblia este año? ¿Quién va a tener un plan de lectura? Yo sé que la familia que está allá atrás lo tiene, ¿va? Pero fuera de ellos, así que den una lectura así intensiva de la palabra de Dios. Por eso les digo que me gustan los años nuevos, porque uno se propone, ¿verdad? Voy a ir al gimnasio, ¿verdad, Gaby? Voy a bajar de peso, voy a, no sé, hacer 1000 cosas, ¿verdad? Bueno, y hay gente que dice, voy a leer la Biblia, ¿ok? Entonces vamos a proponernos de tener un plan de lectura, aunque sea un versículo diario, ¿verdad? Decía el pastor, cómprese el pan diario, ¿verdad? Y ahí un versículo diario saque cada día, pero tenemos que leer la palabra de Dios. Bueno, todo eso es bueno, pero la Biblia nos enseña una segunda manera de cómo nosotros podemos estar junto a Dios. ¿Ok? Y es una manera que tal vez tú no te esperas, pero que la palabra la enseña. Amén. La cercanía con Dios.
Mateo 25. Mateo 25 y vamos a leer del versículo 31 al versículo 46. ¿Ok? Dice la Escritura en los evangelios y también en una de las cartas de Pablo, dice la Escritura cuando le preguntaron que cuáles son el mandamiento más importante. ¿Y recuerda usted cuál es el mandamiento más importante? A ver, dígamelo. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Amén? Amarás al Señor tu Dios. ¿Y el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No encuentro Mateo 25, ok, ya lo encontré. Okay. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo y gran mandamiento, ¿verdad? El primer y gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, Dios establece estos mandamientos con un gran propósito, tenernos cerca. ¿Ok? Una es que lo amemos a Él, que deseemos lo que Él tiene para nosotros, que busquemos en su palabra, que tengamos comunión con Él, que pidamos que nuestro espíritu esté despierto para que reciba de Dios. Pero el segundo mandamiento para estar cerca de Él, dice la Escritura, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y de eso vamos a hablar en esta noche. ¿Ok? Mateo 25 del 31 al 46. ¿Está usted listo? Ok, ahí va. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha. Di a su derecha. Y los cabritos a su izquierda. Di a su izquierda. Hay nada más dos lugares, a su derecha y a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, di a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre por la palabra que tú nos quieres enseñar en esta noche, rogando que tú le des vida, Señor, en nosotros, y que cada uno de nosotros pueda reconocer, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros y podamos ejecutarlo como tú nos los pides. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Ok? Vemos una historia que dice que cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿verdad? Todos sabemos que va a haber un juicio, ¿verdad? Pero todos sabemos también que hemos tenido la oportunidad en la tierra de poder hacer la voluntad de Dios, ¿ok? Hacer aquello que Dios nos pide. Y en este caso estamos hablando del prójimo. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta trabajo hacerle el bien a las personas que amamos?
A nadie, ¿verdad? A las que conocemos, al vecino, al amigo, al familiar. Pero hacérselo a aquel al que no conocemos pudiera ser más complicado, o pudiéramos deslindarnos de ese compromiso o de ese mandamiento, porque no es nuestro familiar, porque no es nuestro amigo, porque no es de nuestra iglesia, porque no es de nuestra cuadra, ¿verdad? Y podemos mantenernos un poco distantes de la situación. Pero Dios nos habla en esta noche y nos dice que en aquel día va a apartar a la derecha las ovejas y a la izquierda los cabritos, y les va a decir a los de la derecha: venid, amados de mi Padre, ¿ok? Porque se hizo la voluntad del Padre. Y menciona 4 aspectos, 6 aspectos que Dios quiere que hagamos con nuestro prójimo. Y estos 6 aspectos son importantes, hermano, porque son tareas cotidianas que nosotros pudiéramos hacer. Y si Dios las estableció en la Biblia, tiene que ser posible para nosotros. A veces yo me pregunto, ¿por qué es tan difícil compartir el alimento? ¿Por qué es tan difícil dar una palabra? ¿Por qué es tan difícil visitar a un enfermo? ¿Por qué, si Dios lo estableció, que se podía hacer, y que se podía hacer con las personas que simplemente calificaran con la necesidad? Dios no dice si es tu familiar, si es tu pariente, si es tu amigo, si es tu vecino, si lo quieres mucho, si está en tu lista del Face. No. Él dice que solamente calificaba con tener la necesidad y nosotros pudiéramos extender la mano para con ellos. Dice la Escritura, dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste agua, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo, es decir, con frío, y me diste cobija, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Y dice que en ese momento le van a preguntar: ¿pero cuándo te vimos así? Dice: en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeño, a mí me lo hiciste. No sé si usted ha meditado cuando ayuda a alguien que lo está haciendo para Dios, pero también cuando lo negamos, se lo estamos negando a Dios. Y esas son las partes en las que nosotros podemos estar junto a Él. Cuando nosotros podemos extender nuestras manos, cuando nosotros podemos disponer nuestros recursos, disponer de nuestro tiempo, disponer de la palabra que tenemos para llevar a quien lo necesita. Y dice: por cuanto se lo hiciste a estos pequeños, a mí me lo hiciste. Esto, hermano, es tremendo. Poder entender que el bien que le hacemos en medio de la necesidad a alguien, se lo hacemos a Dios mismo. Y dice la Escritura: ¿cuándo te vimos? Es decir, ellos mismos reconocen que estamos viendo la situación, que la estamos percibiendo. Y yo no sé tú, pero ¿cuántas veces nos distraemos o miramos para el otro lado, o nos cruzamos del otro lado de la acera para no pasar por la acera de donde está el que lo necesita? O nos vamos de aquel lado o le cambiamos a la página para no ver la necesidad que alguien tiene. Pero dice Jesús: por cuanto se lo hiciste a estos pequeños, a mí me lo hiciste. La verdad que esto es una gran exhortación para nosotros, los hijos de Dios, porque esta es una de las maneras de poder estar junto a Dios, de no ignorar la necesidad de los demás. Hermano, Dios nos ha dado demasiado, y de verdad a veces tenemos el discurso en nuestra boca de no tengo. ¿Cuántas veces hemos dicho no tengo? Pero nadie ha recibido tan poco como para no dar. Todos hemos recibido, porque aún de lo poco podemos dar. Y aún si unimos fuerzas, podemos dar. Y aún si es la persona que menos queremos, le podemos dar. Porque es una instrucción de Dios. Por cuanto lo hacemos a las personas, dice la Escritura, que son pequeñas, es decir, que no tienen la fuerza para salir adelante, que no tienen la capacidad para salir adelante, dice: por cuanto se lo hiciste a ellos, a mí me lo hiciste. ¿Sabes? Dice la Escritura que a los de la izquierda les dijo: ¿sabes? Me vistes con hambre, me vistes con sed, me vistes forastero, me vistes desnudo, enfermo y en la cárcel. Dice: y no me hiciste el bien. Si no se lo hiciste el bien a ellos, a mí tampoco. A mí tampoco. Yo creo que, hermano, yo entiendo que no le podemos hacer el bien al mundo entero. A veces yo salgo
Y a veces doy una moneda a aquel, una moneda a aquello, me detengo con una, me detengo con personas. Pero si yo me detuviera con todas las que encuentro, o sea, no voy al súper ni hago nada, ¿verdad? Pero tampoco podemos ir a algún lugar y regresar sin haber visto la necesidad de alguien. ¿Okay? Siempre habrá necesidad en medio de nosotros. Dice la Escritura, los pobres siempre los van a tener entre ustedes. Amén. Tenemos que tener conciencia del llamado que tenemos. Dios nos llama luz del mundo, sal de la tierra. Dios nos llama que somos portadores de su gloria. Dios nos dice que estamos hechos a su imagen y semejanza. Imagínate todo el nombramiento que tenemos, toda la investidura que tenemos para salir a las calles, para estar en el mundo y no hacer nada. Es la verdad, así como todo, yo lo veo así como toda una tragedia, haber vivido en esta tierra y no haberle hecho el bien a las personas. Amén. Tenemos que tener conciencia de todo esto. Cada uno de nosotros está buscando una relación personal con Dios. Y si en esa relación personal que tenemos con Dios, que decimos, que oramos, que leemos, que buscamos, que venimos, que hacemos mil cosas, en medio de todo eso no nos alcanza para hacerle el bien a las personas, lo que tenemos es religión. Y tenemos que mostrar la verdad. Por eso yo me gozo. Esta iglesia tal vez no tiene todos los ministerios sociales del mundo, ¿verdad? Pero tenemos uno bien hermoso, que son hospitales, ¿verdad? Porque hay iglesias que tienen un chorro de ministerios, ¿verdad? Misiones, hospitales, casas hogar, casas de ancianos y no sé, pero tienen tal vez la fuerza para ello. Pero yo me gozo de saber que en esta casa tenemos un ministerio que nos puede dar la oportunidad de poder hacerle el bien a uno de estos pequeños. Y por cuanto a ellos se lo hacemos, a Dios mismo se lo hacemos. Amén. ¿No le da gusto saber que usted hace eso cuando usted colabora con el reino de esta manera? Ok, ¿sabes? Nosotros tenemos que ver que somos parte del cuerpo de Cristo. Y tal vez tú puedas decir en algún momento, es que yo no puedo llevarle tal vez al hospital a lo que ustedes le llevan, pero ninguno de nosotros lo va a hacer solo. Ninguno de nosotros, sería ilógico pensar que uno de nosotros pudiera cubrir toda la necesidad que se cubre, que aunque no es toda, Magali, ¿verdad? Aunque no es toda, hacemos esa aportación, ¿verdad? Pero uno solo tal vez sería imposible que le hiciera. Pero así funciona el cuerpo también. Dios lo dice en Romanos, lo dice en Corintios, que somos parte de un cuerpo. Y dice que ese cuerpo funciona gracias a que cada parte de ese cuerpo hace su labor. ¿Ok? Ninguna parte del cuerpo es independiente. Todas servimos al cuerpo. Y cada uno de ustedes sirve al Señor en esta manera. Cada uno de nosotros lo hace. Todos de alguna manera. Yo recuerdo también, por ejemplo, la reina Esther, cuando fue llamada al reino, dice la Escritura, para esta hora has llegado, ¿verdad? Para interceder por un pueblo. Así nosotros, para esto llegamos al reino, para hacerle el bien a los demás y saber que cuando le hacemos el bien a un pequeño, a Dios mismo se lo hacemos. Amén. A Dios mismo se lo hacemos. Para esto llegamos. La verdad es que tenemos que encontrarle propósito a nuestra vida en Cristo. No es solamente venir a la iglesia, no es solamente tener, bueno, no sé si se hagan esos letreros como a veces en algunas casas, aquí somos cristianos, ¿verdad? Bueno, o las calcomanías que vienen en los autos, que traen el pescadito, o que traen algún versículo bíblico. Yo le digo a mis hijos, hasta que no maneje bien, le voy a poner la calcomanía, ¿verdad? Porque es toda una responsabilidad decirle al mundo que somos cristianos y hacer algo indebido, hacer algo que no sea correcto. Tenemos esa gran responsabilidad de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que hacer nuestra parte en el reino. Amén. Cuando Dios da, manda que repartas. Cuando Dios llama, Dios pide que bendigas. Cuando Dios te capacita, pide que sirvas. Cuando Dios te perdona, nos pide que amemos. Siempre habrá mucho que hacer en el reino. La verdad que nosotros no podemos recibir tanto de Dios y venir y cantar, en mi vida ha sido bueno, ¿verdad? No, tenemos que hacer algo más que eso. Tenemos que hacer algo más que decir gracias. Tenemos que mostrarle a Dios a las personas. Y yo creo que este año es una buena oportunidad. Cualquier
cualquier situación, aquí nos escenifica la escritura en el libro de Mateo 6 circunstancias, pero yo creo que puede haber más para que nosotros podamos llevar el mensaje de Dios a las demás personas. Dios nos va a dar siempre algo para dar, ¿sabes? Pero puede estar las barreras en nuestra mente o en nuestra manera de razonar las cosas para que no hagamos la voluntad de Dios. Podemos decir la excusa de siempre: no tengo para dar o no tengo tiempo para ir, pero ¿cuántos de nosotros sabemos que sí tenemos tiempo, sí podemos hacer tiempo y sí tenemos siempre algo que dar? ¿Ok? No podemos presentarnos como aquellas vírgenes insensatas. ¿Ustedes recuerdan la historia? Porque aquí todos son cristianos, ¿verdad? No hay ni un alma nueva hoy, ¿verdad? Como cuando habla la parábola de las vírgenes y dice que 5 eran insensatas. Traían lámparas, pero no traían aceite. Es decir, tenían la palabra, pero no tenían el espíritu que las moviera. Nosotros no podemos ser así. Tenemos que ser de esas prudentes, que traemos lámparas, pero también traemos aceite, lo suficiente para movernos y decir: Señor, donde hay necesidad yo voy a ir, donde se puede extender la mano yo voy a hacerlo, donde yo pueda dar, hermano, no nos vamos a quedar sin nada, siempre habrá algo que dar, siempre habrá algo que dar. Y yo te quiero decir, ahondar un poquito en esto de lo que habla la Escritura en Mateo 25. Y dice la Escritura que porque tuve hambre y me diste alimento. Es decir, no solamente hablamos del alimento físico, sino el alimento de la palabra de Dios. Jesús es el pan de vida. Nosotros podemos dar esa palabra. ¿Sabes? La gente, híjole, yo me quedo sorprendida a veces cuando la gente está más sorprendida porque le das un versículo bíblico, algo que para nosotros es tan común escucharlo toda la vida, todos los servicios, en todas las reuniones. A la gente a veces, como nunca ha escuchado o rara vez escucha, cuando tú le hablas de la palabra de Dios, se queda realmente sorprendida, porque es algo así como novedoso para ellos, pero es alimento para sus vidas. Amén. Tenemos también el agua. Dice la Escritura que Jesús es el agua de vida. Y dice: y tuve sed, dice, y me diste de beber. Solamente no da de beber aquel que no, de su interior no corren ríos de agua viva. Si en nosotros realmente corrieran ríos de agua viva, tuviéramos para darle de beber a las personas. ¿Sabes qué? Tengo un mensaje especial. ¿Sabes qué? Déjame orar por ti. Tengo una amiga que de repente me escribe y me dice: oye, hermanita, ¿me puedes ayudar a orar por unas amigas? Dice: es que una tiene cáncer, una tiene esto, una tiene el otro. Le digo: claro que sí, oramos por ellas. Y en la primera oportunidad les mando un audio con su nombre, bendiciendo, rogando, pidiendo a Dios que el evangelio de alguna u otras maneras lleguen a su vida. Yo le digo: ¿sabes qué? Si hay posibilidad de visitarlas, yo las visito, tú dime, nos organizamos y vamos, pero no podemos ver la necesidad sin hacer algo más. ¿Ok? Dice la Escritura: estuve sin hogar y me diste habitación. Nosotros tenemos la capacidad de hacerles sentir en familia a las personas. ¿Sabes? Ahorita tenemos una oportunidad grandiosa y no le saque la vuelta. Tenemos al joven Daniel que se sienta allá atrás. Tiene 2 domingos viniendo con nosotros. Él es de Venezuela. Yo cuando le pregunté, porque su acento no era común, de aquí del norte, todo golpeado, ¿va? Perdónenme. Y le dije: oye, hijo, ¿tú de dónde eres? Y agachó su cabeza y así como muy apenas me dijo: de Venezuela. Como si le diera pena, o como si en otros lados al decir que es de Venezuela le hubieran dicho algo. Yo le digo: hijo, qué bueno que Dios te trajo a estas tierras. Aquí Dios te va a bendecir, vas a encontrar algo especial que Dios tiene preparada para tu vida. Y alzó la cabeza y se sonrió. O sea, porque tenemos una gran oportunidad. Fui forastero, dice, y me diste habitación. Podemos hacer sentir en familia a las personas. Tuve frío, es decir, estuve desnudo, tuve frío y me diste cobertura, me diste dirección, me diste consejo. Estuve enfermo y me visitaste. Siempre una visita dará el ánimo que ningún doctor puede dar. ¿Sabes? Si no tienes un enfermo, consíguete uno. Siempre hay gente que tiene enfermos cercanos, ¿verdad? Yo es lo que hago a veces, me consigo un enfermo. Vamos a visitar a un enfermo, ¿ok? Vamos a visitar enfermos. Estuve en la cárcel y me visitaste. Yo no sé cuántos de ustedes han visitado cárceles, pero el encarcelamiento es una gran soledad. Y quien visita le hace sentir a la persona que no está solo.
¿ok? Y en esto del encarcelamiento no es solamente el físico. Hay personas que están encerradas en su amargura, en su tristeza, en la depresión, y eso es bien, bien tremendo. Tenemos que estar bien alerta si alguien tiene esta condición, ¿verdad? Y poder visitarlo, poderle hacerle saber, ¿sabes? Y si tú no quieres ir solo, invita al pastor, ¿verdad, pastor? ¿Verdad, pastor? Amén. Si tú no quieres ir solo, invítame a mí. ¿Alguien quiere alzar la mano para que alguien también lo invite a usted? Ok, ¿verdad? Si alguien dice, yo tengo un amigo, pero no sé, es joven, adolescente, invita a Martín, invita a Areli, invita a Magali, invita a Leti, ¿verdad? Hay gente a la que podemos decir, si yo quiero ir, podemos hacer eso. El versículo 40 dice, si lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeño, a mí me lo hiciste. Tenemos mucho por hacer. Gálatas 6:9 dice la Escritura, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dice la Escritura, no te canses de hacer el bien. Busca de verdad todas las maneras posibles de hacer el bien. ¿Sabes? Una de las maneras de hacer el bien es no hacer el mal. ¿Ok? Esa es una de las maneras. Yo no le hago, voy a hacer el bien. Una manera de hacer el bien es no hacer el mal. ¿Ok? Eso es una, gratis, que trae hoy. Dones, recursos, bendiciones nos fueron dados para bendecir. Nada es nuestro. ¿Ok? Todo lo que tienes nos fue dado para poder bendecir. No dejes pasar la oportunidad. Ellos preguntaban, ¿cuándo te vimos? ¿Sabes? No dejes de mirar. No dejes de observar. No cierres tus ojos cuando hay una necesidad. Ahora que nosotros vamos a ir al hospital, la verdad que tenemos una gran oportunidad de ver la necesidad. Entonces, como últimos consejos, esta es una, no dejes pasar la oportunidad. No dejes pasar la oportunidad. Siempre que veas una necesidad, ve cómo suplirla. ¿Ok? Hay gente que nada más anda viendo eso, dónde hay una necesidad para suplirla. Pero también hay quienes tal vez vemos una necesidad y le corremos, ¿verdad? Pero no, tenemos que ser de los que veamos una necesidad y ver la manera de suplirla. Número 2, nunca menosprecies tu recurso. Si sientes que es poco, júntate con alguien más. ¿Sabes qué? Yo tengo un talento, oye, yo tengo 2, ¿verdad? En lugar, ya no tienes 1 ni 2, ahora los 2 tenemos 3 talentos, ¿verdad? Podemos juntarnos con alguien más. Es lo que hacemos en el hospital, juntar el talento de cada uno de nosotros. Uno reparte el alimento, otro levanta los nombres, otro pide las necesidades, otro sube a piso, otro hace los regalos, otro hace payasadas, ¿verdad? Otros comparten el evangelio, ¿verdad? Todos juntamos nuestros talentos para hacer algo hermoso y algo grande, ¿verdad? Número 3, proponte ciertas tareas. ¿Sabes? Si tú no sabes cómo hacerle el bien a un pequeño, proponte alguna tarea este año. Ir a un hospital, ver a un vecino, a un familiar, hacer un donativo, ir a alguna región, apoyar alguna misión. Siempre habrá un pequeño que necesite de ti. Y por cuanto le hagas el bien a ese pequeño, a Dios mismo se lo hacemos. Entonces busquemos la manera, hermanos, de que este año podamos abrir nuestros ojos y buscar donde hay una necesidad que nosotros podamos suplir. Y si la necesidad fuera más grande, júntate con alguien más. Yo es lo que hago. A veces le hablo a alguna de ustedes y les digo, oye, no seas malita, acompáñame a tal lado. ¿Sabes qué? O cómo ves, vamos a apoyar en esto, o vamos a servir en esto, o vamos a cooperarnos para esto. Porque tal vez mi fuerza no es la suficiente, pero si veo la necesidad no la podemos dejar pasar. Tenemos que buscar la manera de que las cosas sí sucedan. Entonces yo creo que la oportunidad del hospital que tenemos esta iglesia como uno de los ministerios sociales que hacemos es una muy buena oportunidad para hacerle el bien a un pequeño. Y ningún recurso es poco, hermano. Así que vamos a hacerlo. ¿Les parece? ¿Nos ponemos de pie, hermano? Y sabes, en este momento yo te pido que cierres los ojos y le pidamos a Dios que nos permita caminar con los ojos espirituales abiertos. ¿Sabes? Él dice, ¿cuándo te vimos?
pero si acudieron y atendieron la necesidad, es porque sí lo vieron, sí vieron la necesidad. Cuando te vimos, requiere que nosotros tengamos ojos abiertos. Y vamos a orar por ello. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que mi andar en esta tierra tenga propósito. Tú me has hecho mucho el bien, Señor, y tú has usado personas a mi alrededor que me han hecho el bien, y tú les has contado a ellos, Dios, por cuanto lo hicieron conmigo, a ti te lo hicieron, Señor. Pero yo quiero también dar de gracia lo que de gracia recibí, Señor. Y en el nombre de Jesús yo te ruego, Padre, que mis sentidos estén alerta, mi corazón dispuesto y mis recursos puestos, Señor, para lo que tú me pidas en este tiempo. Que por cuanto yo lo haga, Señor, el favor, Padre, cubra una necesidad a uno pequeño, Señor, que esté consciente, Padre, que a ti te lo hago, Señor. Pero también que esté consciente que si teniendo el recurso, si teniendo la oportunidad, Señor, si viendo la necesidad no lo hago, Dios, también esté consciente que a ti no te lo hice, Señor. En el nombre de Jesús, permite que cada uno de nosotros tenga esa conciencia, Señor, despierta en todo tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, que no menospreciemos el recurso que tenemos en nuestras manos, Señor, porque unido, junto con más, podemos hacer mucho, Dios. Hoy te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que nosotros, los que esta noche estamos aquí, Señor, podamos ser el ejemplo e impulsar a otros a poder dar, Señor. Que podamos ver la necesidad, si conocemos a un enfermo, si conocemos a alguien que tenga necesidad, Padre, de sentirse en familia, Dios, en el nombre de Jesús, podamos cobijarle, podamos, Señor, visitarle, podamos, Señor, atender, Señor, en medio de la necesidad, Señor. Si alguien estuviese preso, Padre, recordar tu promesa, Dios, que tú viniste a dar libertad a los cautivos, Dios, y que Dios, así como tú un día nos rescataste, Dios, podemos dar también esa palabra, podemos dar también ese alimento, Señor, y saciar el hambre, saciar la sed, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que tengamos esa capacidad, Dios, de como así tú nos haces familia, Señor, poder hacer familia, el que se agregue, Señor, a esta casa, o el que se sienta, Señor, allá afuera, sin un lugar, sin pertenencia, Dios. En el nombre de Jesús, ciertamente, Padre, es mucha la mies. Ciertamente es mucho el trabajo, Señor. Permítenos ser eficaces en tu reino, Señor. Donde estemos, en el trabajo, en las calles, Señor, con nuestros vecinos, Padre, en esta casa, Señor, con las personas que están llegando a la iglesia, permítenos ver, Señor, su condición, Señor, y suplir la necesidad que haya, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos y creemos que somos sal de la tierra, que somos luz del mundo, que somos portadores de tu gloria, que tenemos, Señor, la palabra, Señor, que es pan de vida. Creemos que de nuestro interior corren ríos de agua viva. Señor, en el nombre de Jesús, tenemos más de lo que pensamos, más de lo que creemos, Señor. Podemos dar, podemos bendecir en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros pueda, Dios, ser, Señor, útil en tu reino, y que ninguno se canse de hacer el bien. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.